La psicología es la ciencia de la mente, de los sentimientos, de las relaciones personales, del alma. Esto es Contacto Emocional, el podcast del psicólogo Jorge Castañeda. ¿Qué tal, amigos de Contacto Emocional? Es un placer saludarles y darles la bienvenida a este espacio de crecimiento y desarrollo personal. Y bueno, en esta ocasión tengo el gustazo de recibir en este estudio a mi amigo el maestro Héctor Núñez. Héctor, un placer saludarte. Muchas gracias, Jorge, igualmente. ¿Cómo estás? Eres bien correspondido con el gustazo y el placer. Un placer. Sí, cómo no. Y fíjate, algo que te apasiona, me apasiona a mí también, aunque tú eres más experto que yo en este campo, la poesía. Y recuerdo en alguna ocasión, en una clase de doctorado, decía el doctor Esteve, un querido maestro mío, decía, vamos a hacer poesía. Poesía, y se refería a poiesis, que la palabra poiesis quiere decir creación. Uh-huh. La poesía es creación, es una creación que tiene que ver con la experiencia vital del ser humano. Es un reflejo de todo lo que acontece en nuestra propia experiencia, Héctor. Claro, gracias por la oportunidad, gracias a todos los que nos ven y nos escuchan, aquí humildemente compartiendo contigo, y así es, se refiere a todo el universo. A todo el universo. A todo el logos, a todo el conocimiento y a toda la experiencia de una persona. Uh-huh. El poder expresar uh-huh. su pensamiento, que sea coherente con sus palabras uh-huh. y sobre todo que sea bello. La belleza. Alguna vez también en clase, y eso es algo que siempre cuento mucho, ¿no? Decía un querido maestro, y esto no tiene que ver con él, sino tiene que ver con un filósofo que creo que se llama von Bauten, que decía, referente a la estética, ¿no? La estética, más allá del concepto que tenemos de belleza, es la ciencia de lo sensible, ¿no? Como nosotros buscamos que las relaciones humanas sean estéticas, que tengan sensibilidad, considerando la palabra contraria estética como anestesia, anstetos, no sensibilidad. Y la poesía es estética, la poesía es sensibilidad, la poesía refleja las emociones, los sentimientos, la experiencia, la vida. Así es, Jorge. Es la oportunidad de tocar, de encarnar el verbo, y es mucho decir, pero eso es. Por eso, por nuestras palabras, seremos sancionados, dice el salmista. Por nuestras palabras seremos sancionados. Sí, seremos condenados o seremos salvados por nuestra lengua. Es un pequeño fuego que enciende un gran bosque. Y si va acompañada de nuestra expresión, de todo nuestro ser físico y etéreo, del azul de nuestra alma, uh-huh. pues se hace relevante e implica todos esos atributos que tú mencionaste, como la estética, los conceptos, uh-huh. Hasta si es sincero o no es sincero. Si no es sincero, es mera retórica, es hipócrita. Entonces, uh-huh. Por eso a mí es que me encanta la poesía, porque es esa relación, porque somos organismos pluricelulares. Uh-huh. Y las tres funciones básicas de una célula son el nutrirse, el relacionarse, uh-huh. y la otra, la que viene al caso, es relacionarse. Cuando no se relacionan uh-huh. bien las células, pues ya hay un cáncer ahí, y se traduce de lo específico a lo general, o de lo micro a lo macro, cuando no tenemos una relación aún con nosotros mismos. Uh-huh. Porque las palabras que leemos o las que escuchamos, se usa el cerebro los mismos espacios para digerirlas, para asimilarlas, para nutrirse o desnutrirse, y nos dan vida o nos dan muerte, nos hacen un efecto psicosomático, psicomente, soma-cuerpo. Sí, señor. ¿Qué dices ahorita? Las palabras nutren, la poesía nutre. Sí, ¿tendrás algún poeta, algún poema favorito que digas tú, este poema me nutre a mí como ser humano, me llena de vigor, de entusiasmo, de vitalidad? Claro, tengo varios. Yo soy un apasionado del siglo de oro del romanticismo, del siglo XVIII, de Manuel Acuña, Juan de Dios Peza y Justo Sierra, y todos uh-huh. esos que fueron contemporáneos entre sí, de los 1850 más o menos nacieron todos. De los más viejos era Ignacio Ramírez, el nigromante. Pero, por ejemplo, el Día de las Madres, a mí me encanta decir 2, 3 poemas a la madre, mejor que un discurso lleno de estadísticas o cargado de datos que
que para qué, mejor tocar la sensibilidad de los corazones y de las emociones, que es lo que alcanza la poesía. Cuando el poeta es muy rimbombante, necesitaríamos un diccionario y no nos alcanza, pero cuando el poeta es lunfardo, empírico, nos llega porque nos identificamos. Por ejemplo, al caso ahorita vendría eso de que la vida en sí misma ya es poesía. La vida en sí misma ya es poesía. Es poesía. Y aunque todos tenemos la necesidad de ese verbo encarnado, de que se nos señalen las cosas, o ese de Gustavo Adolfo Bécquer, de que no digáis que agotado su tesoro. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las sombras de la luz al beso palpiten encendidas y el sol, las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida y en el mar y en el cielo haya un abismo que el cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras sintamos que se alegra el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras responda el ojo reflejando los ojos que lo mira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. ¿Qué hubo? Me encantó. Y dijo Jara y Barbarú, y bajo el milagro del encantamiento se aroman de rosas las alas del viento. No, mientras exista una mujer hermosa, mientras exista misterio, habrá poesía. Qué bello, ¿eh? Bellísimo. Y cómo nutre el alma, cómo realmente... Fíjense, es muy importante y yo creo que es algo que se ha perdido y vale la pena rescatar, ¿no? En una era digital, en una era donde todo es frío, rápido, instantáneo, líquido. Sí. De repente hacer una pausa para disfrutar simplemente el encanto, el embrujo, el misterio de las palabras. No, es el arte de la contemplación. El salmista dijo, contempla más, ten menos ansiedad. Sí, y por ejemplo, Díaz Mirón dijo, mi esperanza inmortal. No es que la esperanza muera al último, sino que la esperanza es que inmortal. No mire al suelo, no viendo más que sombra en el camino, solo contempla el esplendor del cielo. Fíjate, dices algo muy importante. El salmista dijo la contemplación. Sí. Justamente lo que enseñamos en la clínica es contemplación. La práctica de la meditación, de la atención plena es contemplación. Sí, y rendirte ante la maravilla de la naturaleza. Absolutamente. Del universo, de los misterios, de la incertidumbre. Sí, señor. Sí. Y eso justamente, como decíamos hace rato, ¿no? Mente, cuerpo, soma, disminuye niveles de ansiedad, sana el alma, sana el cuerpo. La palabra psicología, psique quiere decir alma. Sí. La ciencia del alma. Sí. La psicología es hija de la filosofía. Absolutamente. La psicología es poesía. Sí, cómo no. Sí. Yo, por ejemplo, en esta era veo que se sobreestiman, para mi gusto, las matemáticas. Debería sobreestimarse más la filosofía, la psicología y todas las que acompañan a la filosofía, que son la ética, todas esas ciencias que tienen que ver, por ejemplo, la patología, que viene del griego patos, que eran enfermedades de los sentimientos. O sea, los griegos ya sabían, decían ellos, si tienes un dolor, revisa tu columna. Y se referían a esa relación que hablábamos al principio, de relación con los demás y relación consigo mismo. Desde el principio era el oráculo de Delfos afuera en el templo de Apolo reza, conócete a ti mismo. Exacto. Sí. Sí, señor. Es el arte de conocerse, el arte de descubrirse a sí mismo. Es un camino pues lleno de misterios, lleno de incertidumbre, porque cuando creemos que ya nos conocimos, resulta que ya tenemos un poquito más de edad y hay que volvernos a explorar, volvernos a reconocer y a investigar. Sí. Y actualizar. Sí, el otro día recibí un mensaje de un amigo y decía, escoge tu medicina
Y en la lista estaba leer, bailar. Y le digo, sí, y a mí me gustaba también aprenderme las frases. Tú eres un psicólogo experto, pero de Freud, que decía, un hombre como yo no puede vivir sin un pasatiempo, sin una pasión consumidora. En palabras de Schiller, sin un tirano. Yo he encontrado mi tiranía y en su servicio no conozco límites. Mi tirana es la psicología. Sigmund Freud. Pero sí, es luego ese asunto más que tangible, es un asunto de los pensamientos. Sí, que Freud, bueno, finalmente empezó estudiando filosofía, ¿no? Fue alumno de Brentano, por ejemplo, un filósofo de ya de 1800. No hay ciencia que se escape a la metaciencia de la filosofía. Sí, el derecho, por ejemplo, serían meras reglas. Si no antes era una relación epistemológica. Para entender el derecho tenías que saber filosofía. Ahora ya actualmente ya puedes un poco más desentrañarlo sin saber filosofía, pero siempre la poesía está llena de filosofía. Dijo Díaz Mirón a la gloria en ese poema tan famoso: no intentes convencerme de torpeza con los delirios de tu mente loca. Mi razón es alpar luz y firmeza, firmeza y luz como el cristal de roca. Y ahí está aludiendo a la razón. Y después en otro párrafo dice: inútil es que con tenaz murmullo exageres el lance en que me enredo. Yo soy altivo y el que alienta orgullo. Llevo un broquel impenetrable al miedo. Fiando en el instinto que me empuja, desprecio los peligros que señalas. El ave canta, aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. La preparación, Jorge. El ave canta, aunque la rama cruja. Y pasó de la razón al instinto. Y eso somos. Razón e instinto. Y acabamos haciendo las cosas a veces con falta de argumentos, pruebas, sino por instinto. Y lo dice de una manera maravillosa. Fíjate que triste me siento cuando me doy cuenta que en el mundo, en México, en Latinoamérica, las materias como filosofía, ética, han desaparecido, ¿no? Para darle paso a más matemáticas, a disciplinas diferentes. Sí, señor. Que finalmente, pues, el precio creo que lo estamos pagando, ¿no? Entonces creo que hoy día es momento de hacer una pausa, reflexionar y darnos ahorita el tiempo de recuperar todo esto que es tan valioso y que nutre el alma. Así es. ¿Sí? Y que sería justamente lo que requerimos, necesitamos, ¿para qué? Para sanar este mundo tan difícil al que nos enfrentamos el día de hoy. Vamos a una pausa y enseguida volvemos aquí a Contacto Emocional. Muy bien, amigas y amigos de Contacto Emocional, pues ya estamos aquí de vuelta en este espacio. Estamos aquí el maestro Héctor y yo platicando de poesía, de creación, en un ejercicio que me parece pues muy nutricio, Héctor, para ambos y para la gente que nos ve por Canal 66 y por internet. ¿Cuál es tu poeta favorito? Bueno, yo sé que tienes muchos, porque no sería injusto de repente decir ¿no? Pero si tuvieras que escoger ahorita un poema para compartir con la gente que nos ve, ¿cuál sería? Fíjate que Díaz Mirón, Salvador Díaz Mirón, es veracruzano, es mexicano, fue exiliado, regresó, le ofrecieron muchos reconocimientos y todos los declinó. Fue director de la Escuela Preparatoria Veracruzana y se peleó con un maestro. Era como todos los artistas y los poetas apasionados, le arruinaron en ese pleito un brazo. Está lleno de sustancia. De repente es muy rimbombante y hay que tener al lado un diccionario buscando lo que dice, pero por ejemplo tiene una antología que se llama Audacia. Que dice que la gloria esquiva al que por miedo elude la pelea. Sí, por ejemplo, detenerse, cejar, vana congoja. La cabeza no manda al corazón. Cuando el torrente por los campos haya un dique que le dice atrás, podrá saltarse o desquiciar la valla, pero pararse o recular jamás.
O, por ejemplo, uno que tiene que para muchos es lascivo, lujurioso, que llegas. Porque la poesía es eso, Jorge, llegar y decir algo bonito y que propicie en los demás algo que trascienda. Y llegarse y sentarse al lado de una mujer y decirle, yo quisiera salvar esta distancia, este abismo fatal que nos divide, y embriagarme de amor con la fragancia mística y pura que tu ser despide. Yo quisiera ser uno de los lazos con los que adornas tus radiantes sienes. Yo quisiera en el cielo de tus brazos beber la gloria que en tus labios tienes. Yo quisiera ser agua y que en mis olas vinieras a bañarte, para poder, como lo sueño a solas, a un mismo tiempo por doquier besarte. Yo quisiera mucho más, llevarte en mí como la nube al fuego, mas no como la nube en su carrera para estallar y separarnos luego. Yo quisiera ser lino, y allá en las sombras, en la noche, con ardor cubrirte, temblar con los temblores de tu pecho y morir de placer al comprimirte. Yo quisiera en mí mismo conformarte en mí mismo y entrañarte. Yo quisiera en perfume convertirte en perfume y aspirarte en un soplo como esencia, y unir a mis latidos tus latidos, y unir a mis sentidos tus sentidos, y unir a mi existencia tu existencia. Aspirarte, mujer, de ti llenarme, y en ciego, sordo y mudo constituirme, y en ciego, sordo y mudo consagrarme al deleite supremo de sentirte y a la dicha suprema de adorarte. Fíjate que el poema debe ser adecuado al auditorio. Es hermoso este poema. ¿De quién es? Salvador Díaz Mirón, sí, mexicano, veracruzano. Sí, y el otro filosófico, el de Agloria, que es el que todo el mundo sabe que hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Sí. Ese también es de él. Y si vas el día del maestro, ¿te acuerdas de Paco Stanley que decía ese de mi negra te puedo hablar? Ya los chicos se han dormido, así que ese era el padre. Y yo me sé de Héctor Gagliardi, es un autor argentino. Ese al padre, y uno a la madre, y uno a la maestra. De tal suerte que el día de las madres, el día del maestro, mejor digo un poema en lugar de un discurso lleno de cifras. Claro. Y sensibilizar al docente con la oración del maestro de Gabriela Mistral. Y sensibilizarme yo mismo al saberlos de memoria, pues me hacen ese efecto psicosomático. No hay ninguna retórica, es un asunto que yo siento. Sentir. Sí, señor. La palabra sentir es una palabra que tiene diferentes significados. Sí, señor. Si hablamos de sentimiento, a diferencia de la emoción, el sentimiento es la emoción, pero con experiencia. La palabra sentir significa también percibir a través de los sentidos. Significa tomar un rumbo o una dirección, o también significa darle un significado a las cosas, ¿no? ¿En qué sentido me dices esto? Eso lo explica José Antonio Marina, filósofo, en su libro que se llama Diccionario de los Sentimientos, que por ahí debe de estar. Ya está arriba ese azulito que está ahí. En uno de estos cuantos. Ahí está. Y justamente la poesía, el poema, le da sentido a nuestra vida, a la existencia, ¿no? Y en una época en donde a veces nos encontramos en ese vacío, en esa búsqueda. Estamos ahí a búsqueda de lo instantáneo, buscando memes, buscando imágenes que nutran. Nos damos cuenta que es como estar consumiendo, como están dándole al corazón papitas fritas o darle botanas en vez de nutrirlo adecuadamente. Sí. La palabra nutre, la palabra sana, la palabra cura. Sí. La terapia es eso, es curación a partir de la palabra. Sí, señor. Sí, por ejemplo, Alberto Cortés. Para los que tienen dilemas de que para qué nací, de que qué suerte he tenido de nacer. Para estrechar la mano de un amigo y poder asistir como testigo al milagro de cada amanecer. Claro. Alberto Cortés es cantante. Sí, poeta. Te llegará una rosa cada día. Sí. Que medie entre los dos una distancia y será tu silente compañía cuando solas te duela la nostalgia. Sí, extraordinario. Y al final, que en sus poemas siempre tienen un sentido. Es como un vector. No está inventando nada. Tienen un origen, una dirección, un sentido y un destino. Sí. Y entonces así esos poemas en todos tiene una
una orientación absoluta. Es la parábola de uno mismo. Y comienza escribiendo cuando es joven y subía de a 4 los escalones y al final ya no sube, sino que baja, dice, y se da cuenta de que el humo de la gloria era eso, humo. Era vanidad de vanidades. Es como dijo un poeta matamorense, fíjate, Manuel Feliciano Rodríguez Braida, 1910, 1915, médico. El edificio del Instituto Mexicano del Seguro Social en Matamoros lleva su nombre. Dijo: no cierres tus pupilas, los párpados bajando, oscureciendo el ámbito por propia voluntad. No cierres tus pupilas decepcionado cuando hay tanto que mirar. Y luego que hayas visto que todo es vanidades y todo vanidad, todo es pasajero, los párpados se entornan para soñar y sueñan. En los libros antiguos y en los libros modernos, aprende. Y en el libro de la vida también. Debemos del ambiente sabedores hacernos. Y luego que ya seas algo sapiente y ducho en la vida y los libros, deja ya de leer. Hay que saber un poco, pero asimismo mucho hay que ignorar también. Procura ser alegre. Saludable alegría hace nuestra existencia por momentos feliz, Que sea resplandeciente de sonreír tu día. Es bueno sonreír. Y llora silencioso, callado. Cuando la pesadumbre abata tu cerviz, el llanto es el consuelo a los humanos dado cuando hay que sufrir. Y ama todo lo bello. En resumen, lo bello, la bella femenina beldad. Y amar no solo a veces, sino en cualquier momento y en cualquier lugar. Amar es la sublime misión que nos depara la existencia efímera, la suprema bondad. Hay que amar y hay que amar. Me encantó. Campeón. Amar es la sublime misión. Sí, señor. ¿A qué venimos a este mundo? A amar. Sí. Amados los unos a los otros, decir. No importa el lugar ni la hora. El amor prevalece sobre la fe y la esperanza, dijo el apóstol. Y es verdad, si lo estudiamos, si lo desglosamos, es el resistor que nos une. Dijiste, creo que fue el poema de Díaz Mirón, ya perdí el libro, pero decías, la mente no gobierna la emoción, algo así era, ¿no? Sí, la cabeza no manda al corazón. La cabeza no manda al corazón. Sí. Y algo bien importante, el ser humano es sentipensante, ¿no? Pero en ese orden, sentipensante. Primero siento y luego pienso. Hasta biológicamente, primero siento y luego pienso, ¿no? Sí. El sistema límbico está en lo más profundo de nuestro cerebro. Sí. Y es justamente donde llega la información, donde procesamos en el tallo del cerebro. Sí. Y primero sentimos. La emoción guía la razón, la emoción guía el pensamiento. Sí, por eso es tan importante las emociones traducidas y que nuestro transductor tenga la amplitud. Nuestro mundo va a ser tan extenso como sea nuestro vocabulario, dijo, en defensa del lenguaje. Y algo bien importante, cuando nosotros no entendemos lo que pasa en este mundo, cuando de repente vemos tristes y devastados tanta violencia, tanta destrucción, y luego no sabemos cómo. Y vienen y me preguntan, y aquí la gente, mis alumnos vienen aquí a estudiar conmigo inteligencia emocional y de repente a lo mejor están muy ávidos de mucha información teórica y todo eso y de repente ven que estoy haciendo muchos ejercicios de sensibilización y cosas así. Así aprendemos. Sentimos. Es que a veces carecemos en el corazón. Por eso tenemos que prepararnos también en ese sentido. Es intentar sacar de la cabeza lo que no sale más que del corazón. Exacto. Y eso es el valorar una palmada, una puesta del sol. Es lo que hablábamos al principio, la contemplación. La contemplación. Y no dejarnos arrasar y atropellar por los valores, que no virtudes, de la época moderna. Así es. Amar intensamente en esta efímera vida que dura muy poco. Absolutamente. Bueno, diría el político maquío, ¿comparado con qué? sí, pero sí, aprovechémosla. Porque no vamos a vivir 500 años.
Si acaso. Pero fíjate, Boaglio, otro poeta argentino, dice que los hombres que viven no se mueren nunca. Anda. Y sí, pero es que fíjate, un buen escritor, un buen poeta, es un buen lector, como todo buen escritor. Por ejemplo, la cabeza no manda, el corazón. A ver, habría que ver quién fue primero, si Díaz Mirón o Gustavo Adolfo Bécquer, que dijo mientras el corazón y la cabeza batallando prosiga, ¿ves? O Boaglio, que dice que los hombres que viven no se mueren nunca. Pero ya Shakespeare, 1723, ya lo había dicho. Dijo que los muertos no son los que en plácida calma yacen bajo la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Ahí dijo un defequense o chilango. Ah, sí, en el acto cuarto de Romeo y Julieta. ¿Cómo es? Héctor, espero que bueno, para mí, sinceramente, fue un ejercicio muy nutricio. Igualmente, campeón. Muy gratificante de repente poder darnos espacio de recrearnos y de sentir a partir de la palabra. Y espero que la gente que nos ve por Canal 66 y por redes sociales, pues haya tenido también un momento de sensibilidad y de tocar su corazón. Gracias, amable. Gracias, Héctor. Jorge. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Amigas y amigos, pues hemos llegado al final de este espacio. Te recuerdo mis datos de contacto, el correo electrónico que es jorge@contactoemocional.net. El teléfono del consultorio para atención psicológica es el 552-5200 y 557-0408. Puedes seguirme en redes sociales. Estoy en Facebook como psicólogo Jorge Castañeda de Bustamante o buscar la página de Contacto Emocional para que le des un me gusta y estés al pendiente de todos los programas, noticias e información que transmitimos aquí por este espacio. Nos vemos la próxima. Esto fue Contacto Emocional.